Vamos a leer el libro de Números, capítulo 19. Capítulo 19. Vamos a leer todo el capítulo, dado que lo que acontece en esta jornada que hoy vamos a compartir está toda incluida en este capítulo 19. Y son, como vemos, 22 versículos. Pero vamos a tal vez tocar hoy hasta el versículo 9 aproximadamente. Pero de todas maneras es importante que podamos leer todo el capítulo, porque de esto trata justamente esta jornada. Amén. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y le daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua. Y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella, será inmundo 7 días. Toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo, lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado el día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche.
y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo, le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará su vestido, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Amén. Vemos que tiene muchísimas cosas, muchos detalles, pero a su vez todos son muy importantes. Pero como dije, leer todo el capítulo nos da una idea más amplia o general de lo que tenemos para compartir. Vamos a ver el número 33 ahora, para saber de qué lugar hablamos. El versículo 28 dice: salieron de Tara y acamparon en Mizpa. Este es el lugar al que se refiere números 19, Mizpa. Y este nombre Mizpa significa dulzura o algo que endulza, o podemos decir, digamos, trayéndolo un poco a la práctica, cuando hay algo amargo, justamente este significado se encarga de endulzar. Podemos nosotros pasar por experiencias difíciles, amargas, pero gracias a que en la obra de Cristo encontramos también algo dulce, esto hace que lo amargo que experimentemos pueda ser endulzado, deje de ser amargo. Entonces, no solamente es algo que es dulce y que está en una posición pasiva, sino que endulza, que tiene, podemos decir, es algo enérgico, que cambia la situación. Y vieron que hoy el título es un poquito largo. La obra de Cristo es completa, perfecta, suficiente y eterna. Y cada uno podría agregar algo, y podríamos agregar tantas cosas que quedaría chico el pizarrón. Podríamos agregar: es preciosa, es eficaz, es contundente, es tremenda, y muchas palabras más, porque realmente la obra de Cristo es así. ¿Saben? Lo que el Señor hizo en la cruz está tipificado también acá en números 19. Y nosotros tenemos el versículo 1, vamos a empezar leyendo de número 19. Dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo. Voy a leer hasta el versículo 8. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará su vestido en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Nosotros leemos esto y así a simple vista pareciera que no hay demasiado, pero el versículo 2 dice: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo. Dios
nosotros podemos ver en Levítico, un libro que está, podemos decir, donde se encuentran casi todas los sacrificios, las ofrendas, la ley de las ofrendas. Y es un libro en el que podemos encontrar detalladamente en Levítico todo tipo de ofrendas. Pero solamente en el número 19 se encuentra este sacrificio, que es el sacrificio de esta vaca alazana. Podemos decir, más comúnmente llamada la vaca roja por el color. Tal vez si decimos alazana no entendemos mucho qué color es. Pero la vaca roja es más fácil de entender el color que tenía. Pero esta vaca tenía que ser perfecta. Pero no solamente que no tenía que tener ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de defecto, sino que su pelaje tenía que ser perfecto. Pero tenía que ser completamente su pelaje rojo. No podía tener un pelo o dos pelos de otro color, sea blanco o sea negro, sino que tenía que ser completamente rojo. Hermanos, esto habla la perfección en un animal de la que se caracterizaba, habla de la perfecta obra del Señor. Para hacer aún la figura tenía que ser perfecta. Nosotros vimos el cordero como tenía que ser macho de 1 año, sin defectos, sano, perfecto. Bueno, todas las características de ese animal, digamos todos los adjetivos que tenía, hablan de la persona del Señor Jesús. Que el Señor era así. O podemos decir, todas las características de todo lo que había en la naturaleza lo encontramos en la persona del Señor. Solamente el Señor es así. Y eso habla de la experiencia del Señor, de lo que es puro y perfecto. Y dice una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y hasta aquí también solamente nosotros habíamos visto sacrificios de carneros, de corderos, de becerros, pero nunca de vaca. Y esto tiene algo muy particular, el hecho de que sea una vaca roja y la manera en que se hace este sacrificio. Bueno, entendemos, como dije, que tenía que ser perfecta, sin ninguna falla, sin falta. Dice, sobre la cual no se haya puesto yugo. Tal vez no sea tan familiar también esta palabra yugo. Creo que la mayoría recordamos cuando el Señor dice en Mateo, en los Evangelios, que dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Él está hablando de su yugo. Cuando Él se refiere a su yugo en los Evangelios, Él se está refiriendo a que su yugo o su carga, podemos decir, era hacer perfectamente o cumplir detalladamente la voluntad de Dios. Era esa su carga lo que estaba sobre Él. Pero cuando se refiere al yugo que había en nosotros, en la palabra también encontramos esa referencia hacia nosotros, habla de un yugo de esclavitud. Solamente el Señor, a ser perfecto, a ser santo, a ser puro, solamente Él tenía sobre Él un yugo diferente. Por eso era un yugo que era fácil para Él. Y ese yugo era hacer solamente la voluntad del Padre. En reiteradas ocasiones Él dijo que Él venía a la tierra para hacer la voluntad del Padre. Ese era su propósito. Mientras que nosotros podemos hablar de un yugo que estaba sobre nosotros, que era el yugo del pecado que nos esclavizaba. En ese sentido, con el mismo sentido que en el Señor, dice, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y esto tiene que ver con la persona del Señor. Sobre la vaca no tenía que haber sido puesto yugo. Entonces, por eso decía que el Señor, cuando hace referencia a su yugo, hace referencia a que esto era por la voluntad de Dios. Dice, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y podemos también preguntarnos acá si anteriormente a todo eso, el sacerdote o el sumo sacerdote Aarón se encargaba de los sacrificios. ¿Por qué ahora Eleazar no es que él toma la iniciativa, sino que Dios dice
que le den a Eleazar. Podemos decir, corre un poquito de esa función a Aarón y le da este trabajo, esta tarea a Eleazar. Entendemos, sabemos que Eleazar era uno de los hijos de Aarón. Dice, la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Entonces, la tenía que degollar, tenía que rociar 7 veces. También muchas veces hemos compartido acerca del significado del número 7. Sabemos que es completación, perfección. Y eso habla también que esa sangre estaba figurando que la sangre del Señor Jesús es perfecta, es eficaz, es completa, es eterna. Por eso este título, con todo lo que tiene que ver la obra del Señor Jesús, Él por haber derramado su preciosa sangre. Y justamente esto tenía que hacerlo Eleazar. Podemos entender que Dios estaba entrenando a Eleazar para este sacrificio, porque esto iba a ser algo para el futuro. No iba a ser algo momentáneo que ellos iban a necesitar en ese momento. Y hermanos, es muy importante que nosotros podamos, creo que lo tenemos. No sé hasta qué punto detalladamente, pero en general entendemos que la obra del Señor Jesús, cuando Él murió, Él perdonó todos nuestros pecados. En eso creo que todos estamos claros y me animaría a decir, creo que todos los creyentes están claros en que la obra del Señor Jesús, su preciosa sangre, perdonó todos nuestros pecados. Pero ¿cuántos a veces pensamos que cuando cometemos algún error, tal vez si son pequeñas cosas, por ignorancia o pequeños detalles que son pecado, creemos que por eso puedo ir delante de Dios y pedir perdón y Dios me perdona? No son cosas graves. Podemos pensar así. Pero ¿qué pasa si a veces cometemos cosas graves? ¿Tenemos la misma iniciativa? ¿Pensamos de la misma manera ir delante de Dios confiando y creyendo que Él va a perdonar nuestros pecados? ¿O esa falta grave que cometimos? No conozco mucho la experiencia de otras personas, pero sé que hay casos en que alguno por alguna falta grave, no tuvo, podría decir, la osadía de presentarse delante de Dios para requerir el perdón de Dios, para ser limpiado por la sangre del Señor y por lo tanto quedarse en esa situación. Quiero decir, alguien porque cometió una falta grave pensó que era imposible, que de esa no lo salvaba nadie y se quedó en esa situación. Entonces, lo que está haciendo Eleazar en este momento, al degollar esa vaca alazana, utilizar esa sangre, no está mostrando solamente que era un sacrificio para aquel tiempo, sino que está mostrando que la obra de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, es una obra que permanece para siempre. Y esto lo podemos entender porque por eso leímos todo el capítulo, a medida que avancemos, vamos a notar que esa sangre no se iba a utilizar inmediatamente, sino que la congregación la tenía que recoger, la tenía que guardar y en casos futuros la iban a usar. Y esto tiene que ver con la obra del Señor en el sentido, como dije, que Él perdonó nuestros pecados. Pero hermanos, aun si cometemos un pecado que no consideremos tan grave, pero aun si cometiéramos el pecado que consideramos muy grave, todavía si nos arrepentimos y nos acercamos al Señor y vamos a Él y pedimos perdón, todavía su sangre puede limpiarnos nuestros pecados. Y esto es importante porque quiere decir que no que solamente yo fui perdonado, sino que todavía, aun si llego a pecar, la sangre de Cristo, la obra que Él hizo en la cruz, todavía me puede limpiar.
Pero digo, no es importante por lo que acontezca conmigo o con nosotros, sino que es importante porque demuestra que la obra del Señor en la cruz es eterna. Que no solamente solucionó nuestro problema de pecado pasado, sino que todavía soluciona nuestro problema de pecado aún futuro. Los presentes y los futuros. Ahora, por supuesto, hermano, que esto no es libertinaje. Porque lamentablemente sabemos también que alguien puede pensar, dado que Cristo me perdonó mis pecados, y dado que su sangre es eficaz y es preciosa, puedo cometer pecado total, me vuelvo a Él y me va a perdonar. Aunque creo que en general no pensamos así, sí sé, o podemos saber que algunos piensan así, que la gracia del Señor es tan abundante, que es tan preciosa, que peco, total, después voy al Señor, pido perdón y Él me limpia. Entonces, haciendo esta aclaración, es importante saber que si pecamos, la sangre del Señor nos limpia, pero esto no es para que pensemos que tenemos libertad para pecar, o que tornemos la gracia del Señor en libertinaje. Entonces, juntamente con esto, podemos leer Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Hijitos míos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 9. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Amén. Entonces, desde el inicio, Juan dice, hijitos míos, versículo 7 dice, hermanos. Esto nos da la seguridad que Él está hablando a creyentes. Y hablando a creyentes, Él está diciendo, os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, alguno abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esto es justamente lo que podemos decir, la figura de esta vaca alazán. Que la obra del Señor nos salvó, pero aún si después de eso nosotros pecáremos, todavía tenemos perdón en el Señor, podemos ir a Él. Pero como dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Por supuesto, es todo lo que viene hablando anteriormente, pero os escribo para que no pequéis. Pero aún así, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre.
Toda la Biblia, toda la palabra de Dios es para que nosotros no pequemos. Pero aun si uno cometiera alguna falta, todavía hay esperanza para nosotros. Si vamos a la persona del Señor, Él todavía puede perdonarnos, no solamente perdonarnos, limpiarnos de nuestros pecados. Y la obra del Señor, siempre Dios es tan ordenado en todas las cosas, que nos muestra que cuando nosotros nos convertimos, cuando podemos decir creímos en Él, cuando Él viene a nosotros, Él nos perdona de todos nuestros pecados. Nos perdona. Pero cuando pecamos otra vez, si bien Él nos perdona, ese perdón equivale a una limpieza que Él hace en nosotros. Podemos decir, hablando más estrictamente, primero nos perdona. Y si pecamos otra vez, Él nos limpia. Todo es por causa de la obra que Él hizo en la cruz, por causa de su sangre preciosa. ¿Se acuerdan cuando en los evangelios el Señor lava los pies de los discípulos? Él le dijo a Pedro que estaban todos limpios, que solamente faltaba lavar los pies. Entonces, siempre sucede eso con nosotros. No es que el Señor tiene que perdonarnos de vuelta todos nuestros pecados, de lo que fue antes de que nos convirtiéramos. No, ahora necesitamos ser limpiados por Él, de lo que hacemos o podemos llegar a hacer fuera de la persona del Señor. Hay un ejemplo que usa un hermano que nos puede ayudar para entender algo, un poquito esto. Por ejemplo, ustedes saben, todos nos convertimos a distintas edades y pudo haber personas que se convirtieron a los 16 años. Esa persona con 16 años viene al Señor, el Señor la perdona todos sus pecados y continúa o nace espiritualmente y empieza a tener una vida cristiana. Con el correr de los años, como si llega a los 30 o 40 años, esa persona comete un pecado, ese que se convirtió a los 16. Entonces el Señor, la obra del Señor, no es que va a perdonar los pecados anteriores a los 16 años, sino que es lo último, o el pecado que cometió, los pecados que pudo haber cometido después que se convirtió. ¿Se entiende la idea? Igualmente, si uno se convierte a los 40 años, de la obra del Señor, perdona, sí, entendemos, ¿no? Algunas cosas las digo sin aclararlas pero digo, necesitamos, lógicamente, arrepentirnos, ir a Él. Pero si una persona se convierte a los 40 años, el Señor perdona todos sus pecados. Listo, perdonó todos sus pecados. Pero si a los 50 años esa persona comete un pecado, puede ir al Señor, el Señor lo va a limpiar, pero no necesariamente tiene que volver a perdonar los pecados de los otros 40 años, ¿no? Bueno, esta es la idea de la vaca roja, la vaca la sana. La obra del Señor hizo que con su sangre perdonara nuestros pecados, pero todavía su sangre es eficaz para que cuando nosotros vamos a Él, después de haber creído en Él, si pecaremos, todavía tenemos esperanza de ser limpiados por su sangre. No tiene que morir otra vez. Por eso Hebreos dice que Él murió una vez para siempre. Su sacrificio es eterno. Él no tiene que hacer otro sacrificio. No tiene que volver a derramar su preciosa sangre, sino que la obra que Él hizo fue perfecta, completa. Y así podemos decir muchos ejemplos con distintas edades. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Notemos la palabra que usa Juan en este caso. Nos limpia de todo pecado. No está diciendo, porque en este caso está hablando de hermanos, porque lógicamente dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Está hablando de la comunión entre los hermanos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aún de los que ignoramos. La sangre del Señor nos limpia. No es que vuelve a perdonarnos de los pecados, sino que nos limpia de todo pecado. Vamos a leer una experiencia
tratando de entender para después seguir avanzando con números. Lucas 12:9. Puede leerlo que lo tenga. Amén. Bueno, esto voy a leer el versículo 1 del 12. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos. Todo lo que vemos después, hasta el versículo 9, incluso hasta el 12, y después retoman el 14, el Señor está hablando, si bien había una multitud, el Señor está hablando a los discípulos. Eso es lo que vimos en el 12. Dice que Él está hablando, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, dice el 12, el 1. Después leímos el 9, que el que lo negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y también Lucas 22:34. Vamos a relacionar estos versículos. Lucas 22:34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. De acuerdo a lo que leemos en Lucas ahora último, ¿Pedro negó al Señor o Pedro no negó al Señor? ¿No? Pedro negó al Señor. Dice, el Señor le dice, no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pero leímos en el capítulo 12, el versículo 9, el Señor dice también, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender que si el Señor le dijo, o si el Señor dijo a sus discípulos que si lo negaban, Él lo iba a negar delante de los ángeles de Dios? Y cuando Pedro, después le dice a Pedro que lo va a negar, y sucede, Pedro lo niega al Señor, ¿qué tendría que haber pasado? ¿Cuál sería el resultado de esto? ¿Cuál sería el resultado? Si el Señor dijo que los negaría, o que negaría que lo niega, y Pedro lo niega, el Señor tendría que negar a Pedro delante de los ángeles de Dios. Pero en su soberanía, el Señor permitió toda esta situación. Y vamos ahora a leer el versículo 31, después del capítulo 22, 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y hermanos, en la soberanía del Señor, Él permitió que Pedro lo negara, pero el Señor no negó después a Pedro, sino que anteriormente a eso, el Señor ya había orado por Pedro. Sabía que Pedro lo iba a negar, pero Él había orado por Pedro, como dice, para que su fe no falte. Y todavía le dice que una vez vuelto Él iba a confirmar a los hermanos. Iba a tener, podemos decir, esa actitud de liderar a los hermanos, aunque él pasó por esta experiencia. Y yendo un poquito más adelante, en Lucas también, quiero ver el final de lo que pasó con Pedro.
El versículo 62 del mismo capítulo 22 de Lucas. Dice, leemos el 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y uno puede entender también que sin duda Pedro recordó lo que el Señor le había dicho, que lo iba a negar, pero también habrá recordado el principio del capítulo 12, donde el Señor dice: el que me niegue, le negaré. Entonces, fue tal el dolor en el corazón de Pedro, que como dice aquí lo que leímos en Lucas, él salió afuera y lloró amargamente. Pero el Señor permitió toda esa situación para que Pedro se conociera, no confiara en su propia voluntad o en su propia fuerza, y que aprendiera a confiar en el Señor. Entendemos que cuando Pedro dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la muerte, no estaba mintiendo, estaba siendo sincero, creyendo que iba a poder hacerlo. Estaba confiando en su propia fuerza, en que en su valentía natural él iba a ser capaz de seguir al Señor hasta lo último. Pero el Señor le demostró que en su fuerza natural él no iba a poder lograr nada. Y así, igual que nosotros, en lo natural sabemos que no podemos hacer absolutamente nada para Dios. El Señor permitió, a través de toda esa experiencia, que Pedro se arrepintiera, pero que también entendiera que no era a su manera. Iba a ser de acuerdo a la voluntad del Señor y con la fuerza del Señor. Y si llegó hasta donde llegó, fue pura y exclusivamente por la voluntad del Señor, por causa del Señor. No fue más la voluntad fuerte, podemos decir valiente de Pedro, sino que fue por el Espíritu del Señor. Y como dije, soberanamente el Señor ya le había anticipado que él iba a ser zarandeado, pero sin duda que el Señor conocía el corazón de Pedro y sabía que todavía estaba muy natural, pero iba a aprender a confiar en el Señor y no en sí mismo. Y él tuvo esa experiencia. Si bien había sido perdonado por el Señor, era un discípulo que seguía al Señor, después, cuando sucedió lo que sucedió, parecía que no había esperanza, lloró amargamente, se le derrumbó todo. Pero gracias al Señor que aún así él pudo ser limpiado por el Señor. Gracias al Señor. Entonces, puede haber casos así. Y hay otros ejemplos en la Biblia, pero de hermanos, o podemos ser nosotros mismos, que creemos en el Señor, nos perdona nuestros pecados. En nuestra vida cristiana podemos caer en pecado y podemos hasta pensar que no hay más salida para nosotros. Pero gracias por la obra del Señor. Gracias que su sangre sigue siendo eficaz. Podemos volvernos a Él. Volviendo a Números. Versículo 5 dice: y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Es decir, completamente todo era quemado. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. No tengo el versículo, sé que en Reyes, en Primera Reyes, habla de que Salomón disertó o que habló sobre la gloria de los cedros del Líbano. Nunca vi cómo es un árbol de cedro del Líbano. Conozco la madera de cedro porque me dedico a ese rubro, pero me imagino solamente que son árboles muy grandes.
tengo entendido que, por ejemplo, en lo que es nuestro continente, tal vez la mejor madera está en Paraguay. Sé por un colega que era paraguayo y me decía que entre 3 personas no podían abrazar un árbol. Quiero decir, era muy grande y muy alto, un árbol de las maderas que se usan para carpintería en Paraguay. Entonces, Argentina no es una tierra de muchos árboles de madera para trabajos. Tal vez tiene otras cosas, pero en cuanto a madera o árboles grandes, está Paraguay, Bolivia y no sé de otros lugares. Pero la Biblia habla mucho del cedro del Líbano, y para hacer obras para la casa de Dios se traía cedro del Líbano, y eso me da la idea de que evidentemente debe ser no solamente una muy buena madera, sino árboles imponentes, muy grandes, tanto que Salomón habla de los cedros del Líbano como algo espectacular, algo muy grande, muy imponente. Pero acá nosotros vemos que dice: luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo. ¿Saben lo que es el hisopo? Les pregunto porque yo cuando leí, lo primero que pensé es lo que nosotros conocemos por hisopo, que es lo que se usa para limpiar los oídos, ese tipo de cosas. Pero también hay una hierba que se llama hisopo, y es, aunque tiene ciertas florecitas, podría decir, es casi insignificante. En comparación con lo que es un cedro, el hisopo es algo mínimo en comparación con lo que es el cedro. Unas hojitas muy tiernas, algo muy débil, podemos decir. Entonces, esto está hablando de que lo muy grande y lo muy pequeño, todo está abarcado en esto que es la figura de la vaca alazana que se prendía a fuego. No solamente lo grande, como el cedro, puede haber algo muy grande, y esto tiene que ver con nuestros pecados, que pueden ser muy grandes. Tiene que ver con nuestros pecados, que pueden ser, para algunos, no dejan de ser pecados, pero para algunos insignificantes. Y esto se ponía en el fuego y se quemaba. Lo digo porque por ahí alguien piensa que se puso para hacer arder el fuego, para que haya más fuego se puso madera, pero no es ese el sentido que tiene en este caso, sino que el sentido es que se pone algo como imponente, como algo muy grande como el cedro, pero también hisopo, que es una hierba tan pequeña y tan insignificante. Y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El versículo 6. Entonces podemos decir, todo, absolutamente todo, está incluido ahí. Todo. Y así ardía, dice el 7, el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación. Leo de vuelta 9. Un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Todo lo que se quemó, todo el animal que se quemó, más el cedro, el hisopo, el escarlata, todo lo que se quemó se quedó en cenizas. Y cuando uno quema algo, se hace ceniza, y la ceniza no se puede hacer absolutamente nada. Por más que uno la siga quemando, sigue quedando cenizas. Ceniza, podemos decir, es lo último que queda
de lo que se quema, de lo que se incinera o lo que se quema. Pero justamente esta ceniza tenía que ser guardada en lugar limpio. Dice, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Las tenían que guardar para que en algún momento posterior, si las necesitaban, la iban a utilizar. Por eso decía, tiene que ver con la obra del Señor, que si en algún momento necesitamos todavía recurrir a la sangre del Señor, podemos hacerlo. Es algo que está ahí, permanente, delante de Dios, siempre vigente, continuamente, a la que todos podemos, en algún momento que caemos o pecamos, todavía la sangre está vigente. Todavía hay salida, hay esperanza para nosotros. Y gracias al Señor que es así. Todo lo que podemos llevar a Dios, o con todo lo que podemos presentarnos, es con la persona del Señor, haciendo mención a la sangre del Señor, y de esa manera somos aceptados delante de Dios. Si yo oro mucho, si puedo alabar mucho, puedo leer mucho, puedo hacer esto, aquello, lo otro, nada de eso me es base para ir delante de Dios. A ninguno de nosotros, a nadie. Solamente la sangre del Señor es lo que Dios ve. Eso no significa que no tenemos que orar, que no tenemos que leer. Pero no por nada que pueda hacer yo, que me parezca que esté bien, no me sirve absolutamente para nada. Solamente la sangre del Señor. Eso es lo que ve Dios. Y eso es lo que satisface a Dios. Y eso es lo que hace que Dios me perdone. Es lo que hace que Dios me limpie. La sangre de su amado Hijo. Lo que el Hijo hizo en la cruz, la obra perfecta del Señor. Eso es lo que realmente tiene valor delante de Dios. No hay otra cosa. Algún ser humano puede hacer lo mejor de lo mejor, pero no le sirve para ir delante de Dios. Solamente es la obra del Señor y su sangre preciosa. Y gracias que es así. Solamente la sangre del Señor para Dios es suficiente. Él no espera algo mío, no espera algo de nadie. Y nadie puede hacer nada. Solamente la obra del Señor. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta figura también nos habla de la intercesión del Señor. No solamente su obra en la cruz, que perdonó nuestros pecados, sino su actual intercesión para que nosotros podamos ir delante de Dios. Él es quien intercede por nosotros. Así como leímos en Juan. No que tenemos libertad para pecar, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor delante del Padre. Gracias al Señor. Amén. Falta muchísimo. Esto es apenas un poquito lo que podemos compartir hoy, pero ha pasado bastante tiempo. Así que, si el Señor permite, más adelante continuaremos. Gracias al Señor.